ecocardiograma que me reportan fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 20%, con un corazón completamente dilatado, pues probablemente la recuperación de este paciente, el pronóstico no va a ser muy satisfactorio y va a tener que depender de estar en unas condiciones de reposo y con unos apoyos de su oxigenación importantes. Y probablemente dentro de este pronóstico también nos tengamos que decir que entonces ese paciente con ese tipo de fracción de eyección se vaya, dependiendo de otras condiciones, sea candidato a un trasplante cardíaco. Bueno, adicional, el ecocardiograma es portátil. Es portátil, se puede realizar en cualquier ámbito clínico. Podemos realizar ecocardiogramas en la consulta externa, en servicio de urgencias, en servicios de hospitalización, en servicios de cuidados intensivos. Y en el momento, dentro de lo último, hay casi que unos aparatos que son del tamaño de una tablet. Ese tipo de instrumentos tan pequeños pues son fácilmente transportables a muchos sitios en donde incluso no haya energía eléctrica, por ejemplo en zonas rurales, porque pues tienen sus propias fuentes de alimentación. Bueno, entonces, como les dije, lo que se usan aquí son el principio del ultrasonido, y los ultrasonidos son los sonidos que están por encima de los 20 kHz, que no son captables por el oído humano. La banda que nosotros captamos en el oído humano, se captan sonidos entre los 20 Hz y los 20 kHz. Los que están por encima no se captan y los que están por debajo tampoco. Listo, y tiene el ecocardiograma tiene unos transductores cardíacos que tienen también unas bandas. Entonces, los transductores para adultos son de entre 2.5 y 3.5 MHz, pediátricos entre 5 a 7 y transesofágicos de 5 a 8 MHz. ¿Eso qué significa? Eso es la capacidad del transductor para emitir el sonido y captar, y el ordenador poderlo procesar. Bueno, entonces ya es claro de que entonces lo que vamos a hacer con el ecocardiograma es establecer, pues hacer una evaluación y reconocer la patología, algunas patologías cardíacas. No todas se van a poder reconocer por medio del ecocardiograma, pero sí hay una gran cantidad que se pueden hacer. Para ello, pues normalmente se coge el transductor, que es una pieza manual que se le pasa por todo el tórax, la parte anterior del tórax al paciente, y durante ese funcionamiento él va emitiendo sonidos, los va captando y nos los va mandando a una pantalla de un computador, en donde mediante la visualización se puede interpretar sobre esas imágenes que salen en el computador, se pueden tomar medidas, ¿sí? Y pues la técnica ya es, los ecocardiografistas saben que listo, que la técnica es secuencial ordenada, y entonces comienzan a hacer un desplazamiento de la sonda transductora
desde de derecha a izquierda y de la parte superior a la parte inferior o viceversa. O sea, que pueden ir desde la región supraesternal hasta la región subcostal o viceversa, depende la técnica y la escuela en donde haya sido formado el ecocardiografista. Y pues, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está buscando en cada una de esos es lo que llaman las famosas ventanas ecocardiográficas. Y esas ventanas son las paraesternales, las apicales, subcostales y supraesternales. En cada una de ellas se pueden realizar con el ordenador cortes longitudinales o transversales del corazón en los diferentes sitios donde se ubique. Listo. ¿Y para qué lo usa? ¿Para qué estamos haciendo? Pues primero para hacer una valoración anatómica y funcional del corazón, para dimensionarlo, o sea, para tomar una medida de las dimensiones de cada una de las estructuras que se estén evaluando, para evaluar la movilidad de esas estructuras y adicional en el corazón, pues para verificar tanto la estructura como la función de las válvulas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a solicitar un ecocardiograma? Un ecocardiograma lo solicitamos en múltiples pacientes. Digamos que el ecocardiograma se convierte en el segundo examen más solicitado, ya se los dije, después del electrocardiograma para investigar la función del corazón. Entonces, en los pacientes que tienen disnea o que tienen edemas, pues este es uno de los exámenes a solicitar porque la disnea puede ser de origen cardíaco o puede ser de origen respiratorio. Entonces, las personas que tienen edemas, también los edemas pueden ser de origen cardiogénico, pueden ser de origen renal, pueden ser distributivos. En fin, los edemas pueden ser angiogénicos, cardiogénicos, distributivos, renales, pueden ser por problemas linfáticos. Entonces, como esa es una de las posibles patologías, de las posibles causas de edemas en los pacientes que tengan edema, es uno de los exámenes que en el estudio de ellos se debe solicitar. Bueno, los pacientes que tienen soplos, los en los que estamos sospechando valvulopatías, en los pacientes que tienen prótesis valvulares. Perdón un momento.
Entonces, los pacientes con soplos, con valvulopatía, los pacientes que tienen prótesis valvulares para evaluar la función de esa prótesis, en los pacientes en los que sospechamos que tengan una endocarditis infecciosa, o sea, en los pacientes con disfunción ventricular izquierda, con dolor torácico o síndrome coronario agudo, con enfermedad pericárdica, aórtica, arritmias o palpitaciones, enfermedad cardioembólica, síncope, hipertensión arterial. Vemos que eso es un número bastante grande de patologías en las cuales se va a utilizar el ecocardiograma, o sea, no lo vamos a utilizar con gran frecuencia en los pacientes que tengan tanto patologías crónicas como en algunos que tienen patologías agudas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Entonces, tengo esos pacientes que estoy haciendo. Primero, en los pacientes con enfermedad coronaria, ¿para qué lo uso? Para verificar cuál es la movilidad de las paredes, la movilidad segmentaria, porque eso me va a decir si hay paredes que no se estén moviendo, que estén lo que llaman hipokinéticas. Esas paredes puede ser que tengan múltiples células cardíacas que ya se necrosaron, o sea, que nos va a encontrar áreas de necrosis o áreas que están con una circulación, una irrigación bastante mala que les permite que las células no se mueven adecuadamente. En las pacientes con soplos, entonces vamos a evaluar la patología, la apertura y cierre de las válvulas, los defectos en el cierre. Con el Doppler se pueden examinar adicional si efectivamente hay regurgitación por alguna de las válvulas o insuficiencia. En el pericardio se puede observar si hay derrames pericárdicos, si hay inflamación. Las cardiomiopatías se puede determinar si hay un aumento en el volumen de las paredes, en las paredes o un aumento en el tamaño de las cámaras. Si se encuentran masas o tumores dentro de las cavidades o dentro de las cavidades cardíacas, pues las cavidades son las aurículas y los ventrículos, o dependiente del miocardio o del pericardio. Cuando vamos a hacer una técnica terapéutica, entonces se puede hacer guiada por el ecocardiograma, la pericardiocentesis, una biopsia, un cateterismo. ¿Y qué tipos de ecocardiogramas tenemos? Pues hay múltiples formas de hacer el ecocardiograma. Lo que pasa es que básicamente nosotros usamos dos técnicas principales, una trax torácica, que es hacerlo como les explicaba la técnica inicial, en donde el transductor se frota sobre la pared del tórax, la pared anterior del tórax del paciente, y una transesofágica en donde el transductor se introduce se introduce al esófago por la misma técnica de colocar como una sonda orogástrica, pero el transtorácico o el transesofágico o el transvascular, entonces tiene varios modos. El modo M, ese modo M lo que dice es que se hace un corte de la imagen que nos está reproduciendo el transductor, y esto le hace un análisis lineal. El modo bidimensional, que son las imágenes que se ven en la pantalla del ordenador en vivo, que tienen movimiento, que se pueden determinar el grosor de las paredes, el tamaño de las cámaras.
el modo Doppler, en donde se establece cuáles son las velocidades de flujo, y para el modo Doppler lo que se utiliza es, se hace rebotar el sonido, o sea, se toma el sonido que toma el Doppler, es el que se rebota sobre los glóbulos rojos y nos permite ver la velocidad de circulación de la sangre a nivel, la velocidad y los sitios de circulación de la sangre en el sitio donde estemos revisando. El modo tridimensional, pues de menor uso, porque es que se requiere equipos ya de mucho mayor costo y de mayor tecnología, que pues no los tenemos en todas las, en la mayor parte de las ciudades. También se puede hacer un ecocardiograma transvascular. Este es mucho más, también se requiere introducción del transductor a través de un acceso que puede ser a nivel de la arteria radial, a nivel de la arteria femoral, como si estuviéramos haciendo un cateterismo. El intravascular y el transesofágico. Entonces, básicamente lo que tenemos que, nos debe quedar de esto, es que los dos tipos de ecocardiogramas, de acuerdo a la forma en que los hacemos, son transtorácico, transesofágico, y que cada uno de ellos puede hacérsele el modo M, bidimensional, Doppler. Esos son los tres, modos que hacemos básicamente, y en los cuales lo solicitamos. Esta es una imagen de lo que nos aparece del modo M. Aquí en la parte superior se ve la imagencita que sale en la pantalla del ordenador, que normalmente es bidimensional, y en donde podríamos ver el, la aurícula y por debajo el ventrículo, y aquí tendríamos se ve también la válvula. Pero lo que le están haciendo aquí es tomando el sitio donde está demarcado con esa línea, la imagen superior, ahí sobre ese sitio están haciendo un análisis en modo M. O sea, estas líneas espectrales que se ven en la parte inferior son el modo M, que es un análisis lineal de la zona que está demarcada por esa línea que está en la imagen superior. Aquí vemos otra, ¿sí?, en donde se ve también el modo M de la imagen superior, y en la imagen superior se está viendo una aurícula y un ventrículo colapsado. ¿Listo? Entonces, otra vez, entonces el modo M es una imagen de gran resolución espacial y temporal que permite la sincronización de los eventos y la evaluación de los movimientos de las estructuras que se mueven rápidamente, pero eso es en una forma lineal. En modo bidimensional, en este tenemos imágenes dinámicas en tiempo real de la estructura y función del corazón, y es el pilar actual de la ecocardiografía. O sea, normalmente nosotros ahorita sí pedimos, cuando vamos a solicitar un ecocardiograma, normalmente pedimos que tenga los tres aspectos, o sea, que sea bidimensional, que se le haga el análisis de modo M, y que tenga Doppler, generalmente a color. Pues, entonces, con la técnica bidimensional, pues lo que se hace es que nos permite evaluar las estructuras y funciones cardíacas, la estructura y función de los ventrículos, medir las cámaras,
evaluar si hay enfermedad cardíaca valvular y evaluar los grandes vasos y el pericardio. O sea, como ven, con eso pues se puede hacer toda la evaluación anatómica y parte de la evaluación funcional. ¿Por qué les digo parte? Porque si bien aquí en ninguna parte hemos hablado de la parte del sistema eléctrico del corazón. Esa es una imagen de lo que vemos en el modo bidimensional. Entonces, igualmente acá estamos viendo un ventrículo normal, ventrículo izquierdo normal. Bueno, el modo Doppler o la ecocardiografía Doppler, entonces esta se basa en el principio Doppler. ¿Y el Doppler qué dice? Pues que hay cambios de frecuencia de la señal del ultrasonido generada por los objetos que están en movimiento. Entonces, por eso se utiliza como reflector de ese sonido, el que se capta es el sonido que reflejan los glóbulos rojos. Y eso nos permite evaluar la función de las válvulas o encontrar si hay derivaciones intracardíacas. Eso que, por ejemplo, nos sirve para ver si hay comunicaciones interventriculares, interauriculares, o sea, lo que son los defectos a nivel del septo cardíaco. Pero también nos piden la función valvular, que es muy importante y que pues, clínicamente la vamos a sospechar en un paciente que tenga soplo. En los pacientes que tienen soplo, entonces sospechamos que tienen una alteración en la función valvular. Y esas alteraciones en la función valvular pueden ser la regurgitación por insuficiencia o la estenosis, que significa que la válvula es estrecha, hace como un embudo y que al entrarle la sangre a presión, pues va a soplar, va a hacer lo que ya sería un soplo de eyección. Esta es la imagen que nos van a mostrar nos deben de reportar y nos van a mostrar en el Doppler. Estas imágenes, pues aquí este es un Doppler en blanco y negro, pero ahorita les mostraré unas imágenes del Doppler en Doppler a color. En esta lo que nos están mostrando es un patrón de estenosis aórtica severa. Y esta es una imagen en donde nos está mostrando cómo se ve el Doppler a color. ¿Sí? Entonces, la zona azul, lo que se ve azul, pues son vasos en donde hay mayor velocidad que en la zona roja. O sea, que diríamos que estos vasos esto azul serían las arterias y las rojas podrían ser las venas. Pero pues eso, aquí en esta imagen lo que nos está mostrando es una válvula, ¿sí? Que está regurgitando. Como eso lo que nos muestra es la zona en que se mueve a mayor velocidad y la menor. Entonces aquí nos está mostrando una válvula aórtica y las válvulas aórticas y mitrales regurgitando. Esto es común en la enfermedad valvular reumática. Aquí nos está mostrando un defecto en la pared. Vemos la sangre está pasando, en esta zona roja se ve pasando a través de la pared. Ahí hay una alteración en el septum, o sea, hay una comunicación interauricular. Por debajo de estas aurículas, que son las que ven en la parte superior, están los ventrículos. Y
ahorita les muestro el video que acompaña esta imagen para que tengan una idea más clara de qué es lo que estará viendo el ecocardiografista y por qué nos va a reportar algunas alteraciones y qué es lo que nos va a reportar. Bueno, entonces el modo M también se puede hacer con el Doppler a color y listo, y entonces va a mostrarnos unas imágenes mucho más claras y nos va a ofrecer mayores beneficios, porque vamos a tener una mayor imagen, una mayor resolución temporal y espacial, y nos va a servir para evaluar, para que se evalúe el llenado de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, y evaluar la función diastólica. Entonces, esta es la imagen en el modo M con Doppler a color, como pueden ver. Entonces, en la parte de arriba tenía evidente el Doppler a color, y en la parte de abajo le apliqué el análisis espectral en modo M, o sea que le marqué que sobre donde tengo esta línea, en la línea de referencia, él me hace un análisis lineal en modo M y me sale todas estas imágenes inferiores en donde se pueden medir velocidades las velocidades, los las características por ejemplo, de frecuencias. Ahí se puede medir la frecuencia cardíaca, el llenado, el dimensionar a cada una de la cámara o el sitio donde esté ubicado el reductor. Listo. Adicional, pues les decía que existe ecografía tridimensional y que inicialmente lo que se hizo para hacer una ecocardiografía tridimensional fue coger múltiples ecocardiografías, muchos múltiples datos de ecocardiografía bidimensional eh, y ahí reunirlos, más o menos como lo que se hace cuando se hace la reconstrucción en 3D de una tomografía. Entonces, cuando nosotros pedimos lo que llaman un TAC, una tomografía, nos salen imágenes, cortes tomados, que tienen 2 dimensiones. Pero si metemos todas esas imágenes en un computador, el ordenador, con un programa especial, nos reconstruye eso y nos hace imágenes, en 3 dimensiones. Eso fue lo inicial que se hizo con el corazón. Cogieron todas las imágenes bidimensionales y las convirtieron en tridimensionales mediante un programa de computador bastante elaborado. Entonces, con esas imágenes, pues se tenía una evaluación más precisa de los volúmenes cardíacos, las velocidades, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, que es cuando hacemos la evaluación, pues eso es lo que más estamos mirando. Y la estructura, pues con eso se lograba verificar las estructuras valvulares, cuantificar la regurgitación y se podían hacer imágenes de estrés. Esas imágenes de estrés ya les explico qué corresponden, son otra forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces, aquí pueden ver una imagen tridimensional. Esta imagen tridimensional fue mediante una ecocardiografía transesofágica, y en ella lo que están mostrándole ahí en la flecha roja es, un segmento de de un músculo papilar de una cuerda tendinosa que está roto. Bueno, entonces, ahí eso que nos hablaba ahorita de la ecografía de estrés, pues es que la ecocardiografía la podemos hacer bajo estímulos, y esos estímulos, pues está basado en que cuando sometemos el corazón
a una actividad de mayor gasto energético, ¿sí? En donde necesitamos aumentar la velocidad de circulación, entonces vamos a producir una respuesta. Vamos a hacer que ese corazón tenga una disfunción que puede ser regional eh, en el ventrículo si ya de entrada tenía una zona isquémica. Entonces las imágenes antes o después del estrés se pueden hacer con varios métodos. Entonces el corazón lo pueden estimular mediante administración de medicamentos, tipo por ejemplo dobutamina, que acelera la frecuencia del corazón, hace que el corazón tenga una frecuencia cardíaca mayor y con eso se va a evaluar cómo se comporta el corazón durante el examen, durante el ecocardiograma. Eso se hace sobre todo en las personas en las cuales no se les puede hacer una prueba de esfuerzo real mediante ejercicio físico, por ejemplo, porque tengan una alteración a nivel de articular severa y entonces entonces no estén o tengan una paraplegia, tengan algunas de lesiones a nivel del sistema nervioso que les impida hacer su prueba de esfuerzo, entonces les hacen una prueba de estrés farmacológica, esa la hacen, ya les dije que son normalmente con dobutamina y hay otros medicamentos, pues más usado la dobutamina. Y eso nos sirve para detectar anomalías en, en las paredes en las paredes cardíacas, por ejemplo, anomalías si tenemos eh, anomalías regionales previas, por ejemplo, un infarto, el paciente tenía un infarto o tenía una zona miocárdica a nivel nación, puede que es por isquemia, o anomalías transitorias en el movimiento de las paredes provocadas por el estrés. O sea, cuando lo ponemos a que inicialmente al paciente le deben de hacer el ecocardiograma sin estrés para poder comparar si hay una alteración que se provoque por el efecto del aumento de la frecuencia cardíaca. Y la ecocardiografía transesofágica, bueno, que está desde 1971 se fue descrita y listo, inicialmente fue descrita como un método para medir el flujo de la sangre en la aorta, eh, pero que posteriormente se le han aplicado pues todos los avances tecnológicos de Doppler, de, eh, sea bidimensional, eh, tridimensional, eh, y pues que ha mostrado de que se produce imágenes de excelente calidad en todos los pacientes, en todos los pacientes que se puede usar, porque esta, a diferencia de la ecocardiografía transtorácica, tiene algunas indicaciones especiales y algunos tipos de eh, y algunas contraindicaciones absolutas y relativas. Entonces, ¿cuándo nos sirve, cuándo tenemos que tener en cuenta eso? Pues sobre todo con en los pacientes que tenemos las famosas malas ventanas ecocardiográficas que tienen que ver con el paciente que tiene, por ejemplo, EPOC, el paciente fumador crónico, la ventana ecocardiográfica transtorácica es bastante deficiente y eso es lo que nos van a reportar en un examen. En el paciente obeso, la gran cantidad de músculo, perdón, de grasa en la zona torácica también nos impide que se haga una evaluación adecuada. Incluso las pacientes que tienen prótesis mamarias, hay mayor dificultad para hacerles una ecocardiograma.
Entonces, mediante la ecografía transesofágica se pueden evaluar se pueden evaluar las estructuras porque está mucho más cercano al corazón. El esófago queda en relación casi que directa con la calle, sobre todo con las cámaras, cámaras cardíacas posteriores, básicamente con la aurícula, con la y se Doctor, usa también doctor, dígame. se le está cortando, no se le escuchó nada en lo pues, último que dijo. Bueno, miremos a ver si ya cambió. Bueno, entonces volvamos con esta diapositiva. Entonces les decía que la ecocardiografía transesofágica se usa se usa porque nos ofrece unas imágenes de mayor calidad al estar, pues al tomarse desde un sitio en donde hay menor interferencia de otros órganos. No tenemos una pared torácica que puede ser gruesa y que puede alterarnos la ventana ecocardiográfica, ya que el esófago está eh, en contacto íntimo con las aurículas. Entonces, que nos sirve para evaluar las estructuras cardíacas posteriores y que lo podemos utilizar para evaluar las valvulopatías, todo tipo de valvulopatías, las válvulas protésicas y intraoperatoriamente cuando se lleva un paciente a hacer una cirugía que puede ser las que llaman a corazón abierto o las que están haciendo a través de un cateterismo, se instala un transductor transesofágico para irle visualizando las alteraciones en los movimientos de las paredes y en la circulación se le coloca el Doppler para mejorar la visualización de la circulación. Aquí se ve una imagen de un ecocardiograma transesofágico, ¿sí?, que muestra un trombo que se va a ver como esta área separada, como aquí dentro de la cavidad, se ve una imagen más blanca, pero no tan blanca como las paredes. Eso es lo que es un trombo en una aurícula, en la aurícula izquierda. Bueno, y la ecocardiografía de contraste, que es la administración de algunas sustancias por vía venosa para que se administran por vía venosa algunas sustancias en las cuales tienen propiedades acústicas diferentes a las de la sangre, y eso se usa para mirar si hay básicamente comunicaciones, o sea, eso lo usan más para determinar si hay fístulas, si hay zonas en donde se esté pasando esas burbujas, ese gas ese gas pasa a través de zonas que no debería de normalmente pasar. O sea, eso es más que todo cuando se están sospechando problemas de pequeños vasos. Y como les explicaba ahora, tenemos una nueva y actual generación de ecocardiógrafos que son portátiles, de gran resolución y que pueden ir a cualquier sitio, como ese que les estoy mostrando. Bueno, entonces,
Entonces, hay unas condiciones mínimas que nos deben de reportar cuando nosotros solicitamos que nos hagan un ecocardiograma. Y lo primero que nos debe reportar, pues el ecocardiografista debe ser, primero, la técnica que usó, un ecocardiograma torácico, esofágico, nos va a dar o si era lo que llaman una mala ventana ecocardiográfica, como les dije, por alteraciones a nivel de las estructuras sobre las que tiene que transmitirse ese sonido. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero que nos van a dar, nos debe de dar siempre, es la medición de las cámaras. Nos debe decir cuál fue el tamaño. Mediante una planimetría nos van a decir, listo, cuál era el tamaño y el volumen de cada una de las cámaras. El volumen, determinación, si está dilatado o no están dilatadas, el corazón, y cuáles son las cámaras que están dilatadas. Doctor, se está volviendo a cortar. Estenosis. He tenido en los últimos 2 días, ha estado un poco de, pero se va y se vuelve. Entonces, ahí ya mejoró el sonido. ¿Me están escuchando? Bueno, entonces les decía que entonces en el reporte mínimo nos debe decir tamaño de las cámaras, tamaño global del corazón, movilidad de las paredes del corazón, si hay zonas de hipoquinesia o de asinesia, o sea, zonas que se mueven menos o zonas que no se mueven. Si hay... bueno, lo otro muy importante es que nos debe de decir cuál es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya que las fracciones de eyección, pues ya sabemos que de acuerdo a la edad, todas las fracciones de eyección por debajo del 50% nos están mostrando una alteración en la función ventricular. Listo. Y debe también de hacer un análisis, un análisis Doppler de las velocidades. Entonces, el análisis Doppler nos permite de que nos digan si hay regurgitación, si hay insuficiencia a nivel valvular, que esas puede ser a nivel tanto de las válvulas atrioventriculares o de las válvulas tanto aórtica como pulmonar. Entonces, ese contenido mínimo que les acabo de nombrar, pues es lo que nosotros vamos a interpretar, y lo vamos a interpretar en base a unas tablas, a unos valores normales. No se los quise colocar aquí porque pues eso es muy técnico, pero yo si quieren les doy un documento, por ahí hay un documento de la Sociedad Española de imágenes cardiológicas, en donde le da a todos uno por uno, pero esos son muchísimos valores y muy técnicos que yo creo que con la interpretación inicial que nos hace el cardiólogo que hace la ecocardiografía, pues sería nuestro análisis, nuestra interpretación adicional, que en el informe casi siempre nos van a decir, listo, entonces nos va a decir tamaño del ventrículo izquierdo o volumen del ventrículo izquierdo, y nos va a decir, por decir, coloquémosle algo, de 30 centímetros, volumen del ventrículo izquierdo, es 30 centímetros. Y al frente nos va a aparecer, nos debe de aparecer en un buen informe ecocardiográfico
cuáles son los valores de referencia o valores normales. Por eso no les quise colocar ahí en la presentación toda la tabla y toda la información técnica acerca de los valores normales. Entonces, bueno, ya con esos datos que nos van a ofrecer en un ecocardiograma, pues eso, aunado a la clínica que tenemos, nos va a permitir determinar si nuestro paciente está teniendo una alteración ventricular, diastólica, o si es una alteración diastólica, si es una alteración sistólica, ¿sí? Y nos van a permitir, pues, como les dije, listo, va a ser el diagnóstico, servirnos como pautas de tratamiento y nos van a permitir también como pautas de pronóstico. Bueno, yo veo que son las 8 de la mañana. Ustedes tienen clase de microbiología, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces yo les dije que de 7 a 8, entonces vamos a dejar acá. Como les dije, el ecocardiograma es muy importante, es una herramienta de gran importancia. Pues yo les voy, yo tengo por ahí también toda la información, los datos acerca de esto, pero si observaron, mucha de la información que les mandé ahí y unos videos muy buenos de ecocardiografía están en la página de la universidad, en base de datos en Access Cardiology, se llama así la parte donde deben de ingresar, y ahí encuentran varios libros. Hay uno que se llama Atlas de Cardiología, hay otro que se llama Ecocardiografía para cardiólogos, y en ellos pueden revisar, pues sobre todo en este Atlas de Ecocardiografía tienen unos buenos videos que les pueden complementar lo que les acabo de informar. ¿Listo? Entonces dejamos así, nos vemos el lunes que tenemos una nueva charla. Y muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.